Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos No podemos callar, la necesidad de llevar el Evangelio, por Rob Ventura. Este es el episodio 3 de la serie El Evangelio en nuestros labios. En este mensaje se nos recuerda que la condición del mundo no puede explicarse únicamente en términos sociales o culturales, sino espirituales. La Escritura declara que el hombre, fuera de Cristo, está perdido, ciego y muerto en sus delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Frente a esta realidad, la Biblia presenta un solo remedio verdadero y eficaz: la proclamación del Evangelio de Jesucristo. La evangelización bíblica no es una técnica ni un método para producir resultados visibles, sino la proclamación fiel de las buenas nuevas, dejando la salvación en las manos soberanas de Dios. A la luz de Romanos 10, este episodio afirma que Dios ha ordenado la predicación como el medio por el cual los pecadores oyen, creen y son salvados. Por esta razón, la evangelización no es opcional para el creyente. El verdadero fracaso no es no ver fruto inmediato, sino callar el Evangelio. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Evangelismo bíblico. 1. La necesidad de la evangelización bíblica. ¿Podría un marinero quedarse sentado sin hacer nada? Si oyera el grito del ahogamiento, ¿podría un médico sentarse cómodamente y dejar que sus pacientes mueran? ¿Podría un bombero permanecer inactivo? ¿Que los hombres ardan y no dan mano? ¿Puedes sentarte tranquilo en Sión, con el mundo que te rodea condenado? No hace falta ir muy lejos para darse cuenta de que algo anda terriblemente mal en nuestro mundo. La depresión, los suicidios, los tiroteos escolares, la sobredosis de drogas, los asesinatos y las tasas de divorcio están en su punto más alto. Además, están el aborto, el transgenerismo, el movimiento homosexual, el matrimonio igualitario, la marginación negativa de la fe cristiana en la cultura, especialmente en Occidente, y las diversas creencias falsas que llenan la mente de las personas, como el humanismo, el secularismo, el ateísmo, el relativismo y el posmodernismo. Subyacente a todos estos problemas se encuentra el asunto más profundo, teológicamente hablando, de que los hombres y mujeres que no son verdaderos cristianos están espiritualmente perdidos, ciegos, muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Hay una triste condición que se cierne sobre las calles y los hogares de muchos como una niebla mortal. Es persistente, es letal, es sombría. Existen muchas teorías sobre la causa de nuestra situación actual en el mundo, así como otras tantas que detallan cómo solucionarla. Afortunadamente, la Biblia diagnostica el problema y nos ofrece su propia solución, una que sabemos que es precisa y certera. No es una solución complicada. De hecho, es algo a lo que todo cristiano puede dedicarse y está llamado. No cuesta mucho dinero. De hecho, es gratis. En la mayoría de los casos, no requiere mucha formación ni educación. Personas como el endemoniado de la lápida de la Biblia lo practicaron desde el momento de su conversión. Lucas 8:26-39. Pero, ¿de qué solución hablo? Hablo, por supuesto, de la evangelización bíblica. ¿Qué es la evangelización bíblica? Para ilustrar por qué esta solución es simple pero imperativa, consideremos qué es y qué no es la evangelización bíblica. Si alguien le pidiera que definiera la evangelización, ¿qué diría? ¿Qué incluiría en la definición? ¿Qué omitiría? Como veremos, nuestra definición de evangelización tendrá profundas implicaciones prácticas en cómo la practicamos. Definiciones deficientes de evangelización pueden impedir que las personas la practiquen, o peor aún, podrían inspirar las formas de evangelización antibíblica y comprometida que tanto están de moda hoy en día. Por ejemplo, ¿cuántos lectores piensan que evangelizar significa ver conversos, o hacer crecer nuestras iglesias, o ganar almas, o lograr que la gente ore? Las ideas de decisiones, resultados, llamados al altar y oraciones de pecadores están profundamente arraigadas en la mente de la mayoría de los cristianos que viven en Estados Unidos. Pero esto ha creado un grave problema. Este tipo de evangelismo solo empeora nuestra sociedad al crear un gran número de falsos conversos en iglesias y vecindarios.
lo que dificulta aún más la tarea. También conduce a la idolatría, ya que el Jesús que se presenta ya no es como el que vemos en la Biblia. Se lo presenta y se comercializa más como un entrenador de vida, un terapeuta o alguien que nos ayuda a superar momentos difíciles de la vida, en lugar de como el Dios Todopoderoso, que es poderoso para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pero afortunadamente existe otra manera, una que es bíblica. La palabra evangelismo proviene de una palabra griega que significa declarar, traer o predicar buenas noticias. Por lo tanto, en esencia, evangelizar es simplemente proclamar buenas noticias. En la Biblia, su significado se centra más específicamente en contar o compartir la buena nueva o el Evangelio de Jesucristo con otros. Así es, la evangelización bíblica es así de simple. Cuando evangelizamos, estamos evangelizando, es decir, estamos difundiendo el mensaje de Jesús, el Salvador. Una definición como esta debería ayudarnos a recalibrar nuestra perspectiva sobre la práctica de la evangelización, ya que ésta se lleva a cabo incluso si las personas no son salvas. Ya no se trata de si podemos forzar o manipular a alguien para que crea lo que compartimos con él. En cambio, con alegría dejamos los resultados en manos de Dios, sabiendo que la salvación es del Señor. Jonás 2:9. El éxito en la evangelización no se trata de números, sino de la fidelidad para compartir el mensaje del Evangelio. Se trata de entregar y anunciar, no de convertir. Esto, por supuesto, no significa que no estemos ansiosos por ver almas salvadas. El cielo se regocija con la salvación de un pecador arrepentido, y nosotros también. Lucas 15:10. Tampoco significa que no roguemos fervientemente a las personas que se arrepientan y crean cuando evangelizamos. Al igual que Pablo, nuestro objetivo al evangelizar debe ser rogar a otros que se reconcilien con Dios. 2 Corintios 5:20. Debemos orar y llorar fervientemente por las almas, pero es Dios quien debe dar vida espiritual. Podemos suplicar y llorar, pero a menos que Dios conmueva a la persona que escucha el Evangelio y abra su corazón. Hechos 16:14. Nada sucederá. La fidelidad al compartir el Evangelio es nuestra tarea, no producir números. ¿Acaso esta perspectiva de la evangelización no libera al lector para querer compartir el Evangelio? ¿No te motiva a involucrarte en esta tarea tan sagrada? ¿No es liberador saber que el único fracaso en la evangelización es no hacerlo? Si has compartido fielmente el Evangelio según la palabra de Dios, entonces has tenido éxito. ¿Por qué es necesaria la evangelización? Esto nos lleva de vuelta al punto donde comenzamos nuestra discusión al principio del capítulo. La evangelización bíblica es crucial en cualquier época, pero es especialmente cierta hoy en día, en la época y la cultura en que vivimos. Existe una gran necesidad de evangelización, porque el Evangelio es el único remedio duradero y eterno para los perdidos. Al considerar la necesidad de la evangelización, debemos notar que nuestra sociedad es similar a la que Pablo mencionó en su carta a los romanos. Paganos, incrédulos y fornicarios convivían con judíos muy religiosos, y todos estaban perdidos, rumbo al infierno. Esto es lo que encontramos en el mundo. Hay personas muy religiosas entre nosotros, pero gran parte de su religión es nominal. Al mismo tiempo, hay mucha actividad no religiosa que ocupa la atención de muchos, como la adoración idólatra de los deportes y el entretenimiento, junto con un aumento en las prácticas ocultistas. Si podemos ver cómo Pablo abordó tal situación con el objetivo de ver a los pecadores justificados ante Dios por medio de Jesús, podemos aplicarlo a nuestro contexto. En primer lugar, el apóstol nos recuerda que todas las personas son culpables ante Dios y están bajo su justa condenación, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. En segundo lugar, Pablo nos recuerda que hay otro sector de la sociedad que no está ligado a la desviación sexual ni al paganismo, pero que aún así necesita desesperadamente al Salvador. Se dirige a estas personas en Romanos 2. Se trata de personas indignadas por la violencia y las drogas, pero que las abordan desde una perspectiva de desinterés moralista.
Se trata de las sectas, los formalistas y los fariseos religiosos. Intentan llegar al cielo basándose en sus propios méritos o valía. Se trata de fervientes católicos romanos, mormones, testigos de Jehová o, trágicamente, incluso algunos miembros de la iglesia cristiana profesante. Esta es una especie de ortodoxia muerta o religión falsa. Es una religión externa sin regeneración interna del corazón. Creen que su religión, tradición y rituales pueden salvarlos. No es así, dice Pablo. Estas personas no están en mejor condición que los pecadores, a quienes menosprecian. En Romanos 3, 10, 18, Pablo resume la situación de todas las personas, sean religiosas o no. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Habiendo escrito esto, afortunadamente, Pablo no nos deja sin esperanza. No se limita a describir la escena para luego rendirse con gran desesperación y pesimismo sombrío. Más bien, nos dice que el remedio es el Evangelio. Y así, aunque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estos pecadores caídos mediante el Evangelio pueden ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23, 24. Esto es lo que Pablo llama el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, 16. Tal evangelio es pleno, amplio y gratuito para todos. Hablaré más sobre esto en el próximo capítulo 3. Es para judíos o gentiles, paganos o fariseos santurrones. Por eso nos dijo en Romanos 1 que no se avergüenza. 4. Ni se avergüenza del evangelio de Cristo. Romanos 1:16. ¿Y por qué debería estarlo? Si el evangelio es el instrumento mediante el cual opera el poder salvador de Dios para rescatar a hombres y mujeres de sus pecados. Primera de Corintios 1:18. La predicación clara del Evangelio es el medio por el cual la omnipotencia de Dios obra para traer a los pecadores espiritualmente muertos a una nueva vida en su Hijo. Como dijo el gran puritano William Gurnall, el Evangelio es el carro donde el Espíritu cabalga victorioso cuando entra en los corazones de los hombres. Por eso el Evangelio es el único mensaje que vale la pena proclamar. Por eso Pablo no se avergonzaba de él. Pero esto nos lleva a un nuevo problema. Ahora que sabemos que el Evangelio es el gran remedio para las almas perdidas, ¿cómo se propagará? ¿Cómo puede la gente realmente salvarse por él? Pablo no nos deja con la incertidumbre. Nos dice exactamente cómo debe propagarse este Evangelio. El cuádruple llamado a evangelizar. No sorprenderá a nadie saber que el apóstol Pablo fue el evangelista modelo, además de Jesucristo mismo. Pablo no solo enfatiza la importancia de hablar de Jesús a los perdidos, lo cual es muy cierto, sino que afirma que la obra de su vida es hacerlo. Primera de Corintios 9, 17, 22. Aun cuando nos presenta los maravillosos pasajes predestinacionistas de Romanos 9 y Efesios 1, también se considera un actor vital en la salvación de las almas. 5. Es más, quiere asegurarse de que nada se lo impida. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Primera de Corintios 9:19. Nos dice que quiere ganar a los judíos. Primera de Corintios 9:20. También quiere ganar a los débiles. Primera de Corintios 9:22. Pablo estaba plenamente convencido de ser un conducto a través del cual las personas eran ganadas para Dios. Primera de Corintios 3:5. Él incluso nos dice que busca ganar almas de cualquier manera o por todos los medios. Primera de Corintios 9:22. Este contexto de la mentalidad de Pablo nos ayuda a comprender mejor el significado de su cuádruple llamado a evangelizar, cuando escribe en Romanos 10, 14, 15a. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Aquí Pablo nos dice que las personas deben invocar a Cristo para ser salvas, pues todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Esta es la idea de creer solo en Cristo para la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Pero la verdadera fe se expresa invocando a Cristo. La cuestión es que no se invoca a alguien en quien no se cree, y ciertamente no se puede invocar a alguien de quien nunca se ha oído hablar.
Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La respuesta a estas preguntas es, no pueden. Este es el papel crucial que desempeña la evangelización, y específicamente, el papel de la acción humana en relación con ella. Dios usa medios para convertir a las personas. El medio que Dios usa es que compartamos el Evangelio con otros para que puedan escuchar su verdad. Vemos esto, por ejemplo, en las cartas de Pablo, donde se encuentra un énfasis en oír en muchas. Escribiendo a los romanos, Pablo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Al escribir a los tesalonicenses, dice, por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa eficazmente en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. De nuevo, al escribir a los Gálatas, Pablo dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:2. Y a los Efesios dice, en quien también confiasteis, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Efesios 1:13. Escuchar requiere que alguien hable. Presupone que un ser humano entrará en contacto con otro ser humano y compartirá con él el mensaje de vida que se encuentra en Cristo. 7. Por lo tanto, los cristianos deben participar en la evangelización, ya que esta es la manera en que Dios difunde el Evangelio, el cual es el gran remedio para las almas perdidas. Es el medio que Dios usa para que escuchen acerca de Jesús, el único Salvador de los pecadores. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.